podemos darle un verdadero sentido a las cosas y luego entonces disfrutar de eso. Así que llevo 2 domingos compartiendo con los hermanos de Manatí la exaltación de la figura de Jesucristo. Primero compartimos en Colosenses, luego vimos lo que el Evangelio según San Juan en el primer capítulo nos habla sobre Jesús, y ahora me pareció interesante lo que el autor de Hebreos también nos dice sobre esa figura extraordinaria que ha cambiado la humanidad y que seguirá cambiando la humanidad. Y sobre todas las cosas, algo que me preocupa es que la figura de Jesucristo devuelve al hombre el verdadero sentido de la vida, y no solamente el sentido de la vida, la esperanza. Sin esperanza no puede producirse en el corazón de los hombres y las mujeres un verdadero gozo. Puede haber elementos y efectos de alegría, puede haber escaramuzas, por así decirlo, intentonas para que esa depresión en el inconsciente y en el alma y en el espíritu pueda irse, pero sin el verdadero sentido de la vida y de la esperanza, lo que ha cambiado la historia de la humanidad, lo que le ha dado sentido a la vida de los hombres y las mujeres, que es Cristo, Dios con nosotros, en la medida en que resaltamos esa figura y entendemos la vigencia para nosotros en el siglo XXI, en esa medida nosotros seremos más felices y haremos la voluntad de Dios cada segundo de nuestras vidas. La Escritura lee así, a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho por tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Yo le comentaba al pastor Moisés el domingo pasado que mientras trabajábamos con la reflexión de Juan, cómo Juan trabaja con la exaltación y la revelación de quién es Jesucristo, le comentaba que hay tanto material que esto pudiera ser como parte de un estudio bíblico y que uno no sabe cómo puede resumirlo, porque uno no quiere dejar detalles, porque es tan hermoso y es tan profunda la revelación de Dios para nosotros, que uno no quisiera dejar detalles y uno quisiera sintetizar, pero a la vez quisiera exponer todo lo que la Escritura tiene para nosotros. Y me llama la atención que en estos 4 versos que hemos leído, el escritor desea exaltar, repito, la figura de Jesucristo. Obviamente, si vamos al contexto vivo de la Escritura, ¿por qué fue escrita esta Escritura? Habían unas inquietudes en esta comunidad de fe que eran judíos y conocían mucho de la religiosidad, pero hay algunos teólogos que dicen que la esperanza del retorno del Mesías ya victorioso, del Cristo resucitado, que lo esperaban estos hermanos, aparentemente esa esperanza en algunos había disminuido. Y entonces había la tentación de comenzar a utilizar los elementos que estaban a su alrededor, que en este caso eran los elementos religiosos que habían conocido toda la vida, para a través de esos elementos religiosos reinterpretar la vida otra vez. Es decir, una vez habiendo conocido a Jesucristo, una vez habiendo escuchado el Evangelio de salvación, una vez
habiendo probado que la alternativa, la esperanza y el propósito de vida está en Jesucristo, como se les fue la esperanza, o se les está acabando la gasolina de la esperanza, han recurrido a otros elementos de creencia, a otros elementos para sustentar su vida y darle propósito. Y aquí viene el escritor de Hebreos y comienza en esta carta maravillosa a relatar la preeminencia de la figura de Jesucristo. Y hay 4 posturas que dicen estos 4 versos de que qué Cristo es. En primer lugar, presenta a Cristo como heredero de todas las cosas. Esto es fundamental porque si nosotros entendemos que Cristo es heredero de todas las cosas, podemos saber lo que decía Colosenses y lo que también establecía Juan, que Él es Dios. Y si Él es Dios, entonces el que está con nosotros, el que ha venido a compadecerse de nosotros, óigame, no está ajeno ni está alejado de todas las cosas, y por lo tanto las cosas no están perdidas porque todas las cosas están en sus manos. Él es el heredero de todas las cosas. El Salmo 2 y el verso 8, mire lo que dice, un salmo extraordinario. Salmo número 2 y el verso 8 dice de la siguiente manera. Quisiera leer, yo creo que del verso 7, porque lo explica de manera más extraordinaria, y dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso quiere decir que usted y yo somos propiedad de Jesucristo, que usted y yo no estamos abandonados a nuestra suerte. Más adelante, en uno de esos salmos mesiánicos, el profeta salmista dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Gloria a Dios. Somos propiedad de Jesucristo porque el Padre nos ha cedido esa gran bendición de que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora le pertenecemos a Él. Eso es fundamental, hermano, porque esto nos da dirección. Repito, no estamos abandonados a nuestra suerte. Somos propiedad de aquel que nos compró con la sangre maravillosa derramada en la cruz del Calvario. En segundo lugar, por medio de Jesucristo, Dios hizo todas las cosas. En Juan, en el capítulo 1 y el verso 3, hay una revelación extraordinaria. Juan capítulo 1 y verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Para Jesucristo fueron hechas todas las cosas. Colosenses dice que en Él subsisten todas las cosas. Amén. En Jesucristo. Y esto da esperanza a nosotros, porque muchas veces nosotros pensamos que las cosas van a ir de mal en peor. Hay una teología que está fabricada para no llevar esperanza, sino para llevar desesperanza y caos. La proclamación evangélica tiene que estar sustentada en los principios de esperanza, en los principios de una vida extraordinaria, ya sea aquí en la tierra o ya sea en el reino de los cielos. Y si por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, quiere decir que todas las cosas están bajo su control. Quiere decir que mañana no se va a acabar Puerto Rico ni la humanidad, que las profecías o las interpretaciones del 2012 con relación al fin del universo o al fin de la existencia humana no tienen sentido. Gloria a Dios, aleluya. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Eso es. Él estaba participando activamente cuando Dios, en el primer verso del libro de Génesis, inspirado al autor, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En tercer lugar, Él es la expresión, Jesús, es la expresión
absoluta de todos los atributos de la humanidad, de la divinidad. Juan capítulo 1 y verso 18 dice lo siguiente con relación a Jesús: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que ha conocido a Jesucristo conoce el plan de Dios para su vida. El que vive para Jesucristo puede entender lo que Dios desea para nosotros. El que vive para Jesucristo puede entender que en Él están encarnadas todo el propósito de lo que Dios desea para nosotros. Si nosotros conocemos la voluntad del Hijo, conoceremos la voluntad del Padre. Si conocemos a la saciedad lo que Él hizo por ti y por mí, conoceremos la voluntad de Dios y tendremos sentido y dirección en nuestra vida. En cuarto lugar, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Muchas veces se nos hace difícil poder concebir esto, porque la Escritura en muchas ocasiones nos ha señalado y nos ha enseñado que para poder ver a Dios tendremos que verlo cuando estemos allá con Él en la eternidad. Es difícil poder ver esto. Y dice el relato bíblico que cuando Moisés quiso ver la figura de Dios, solamente al ver las espaldas de Él, tuvo que caer postrado, tuvo que decir: no puedo admirar esa gloria total. Sin embargo, Dios nos ha permitido, a través de Jesucristo, que al nosotros poder contemplar su obra maravillosa, al nosotros poder contemplar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que Él realizó en su ministerio, las enseñanzas que dejó a sus discípulos y a nosotros en este momento, al nosotros admirar, vivir y contemplar lo que Él hizo, nosotros estamos viendo la gloria de Dios. Es que el vacío existencial del hombre y de la mujer, el vacío que provoca el que no sepa y entienda cuál es el principio ni el fin de la vida, en Jesucristo, al contemplar su gloria, están contestadas esas preguntas. En Jesucristo, al contemplar su gloria, están contestadas aquellas interrogantes que advienen a la vida, porque el dolor y el sufrimiento, en algunas ocasiones, serán nuestros acompañantes. Y esos interrogantes, esas dudas, esas zonas adoloridas que quedan en la existencia humana cuando contemplamos la gloria de Dios. Óigame, no solamente desciende virtud del cielo para sanar tu vida, sino que entras en una relación extraordinaria de sanidad y de vida correcta para el Dios de la vida. Eso es lo que hace contemplar la gloria de Dios. Eso es lo que hace que los hombres y las mujeres puedan todos los días contemplar y darle gloria a Dios por lo que hace. Gloria a Dios porque da talentos y dones a los hombres. Gracias, Señor. Gloria a Dios porque da la esperanza para que al otro día usted y yo nos podamos levantar y entender que hay una esperanza nueva. Gloria a Dios, aleluya. Cuando no hay la contemplación de su gloria, cuando sencillamente damos por sentado que aquel sacrificio de la cruz del Calvario fue por ti y por mí, y no podemos entender el dolor, no en el contexto sentimental, no en el contexto intelectual, sino en el contexto del propósito de lo que hoy significa para mi vida, y no podemos contemplar esa gloria, sino que nos quedamos sencillamente con el dolor y el duelo y el luto de la cruz, y no celebramos el esplendor y la gloria de la resurrección y esa imagen completa, ese panorama completa de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Óigame, por eso es que hay gente que no tiene gozo en el corazón. Gloria a Dios. Se quedan a medias, porque a través de Jesucristo
contemplamos el esplendor y la gloria de un Dios todopoderoso. Señor. Hay gente que se le hace difícil entender lo que la Escritura dice, cuando la Escritura nos comenta y nos advierte y nos regala la definición de que Dios es amor.